Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidas, bienvenidos a la televisión pública. Estamos haciendo Desiguales, 9 de la noche por aquí, por la televisión federal. Bueno, a ver, día de foto, día de caracterización o recaracterización del Frente de Todos. Sigue el relanzamiento del gabinete que se va a concretar, por supuesto, el miércoles, cuando jure Sergio Massa y cuente sus primeras medidas o su agenda. Pero antes tienen que pasar algunas otras cosas, y tenían que pasar otras cosas, como por ejemplo la selección de sus colaboradores y colaboradoras, nombres propios que empezaron a aparecer y que ahora vamos a charlar en la mesa de análisis aquí en Desiguales. Pero dos elementos, me parece, dos instancias muy importantes. Primero, el presidente Alberto Fernández en el juramento de Mercedes Marcó del Pont como secretaria de Asuntos Estratégicos en reemplazo de Gustavo Vélez. Y allí el presidente, habitualmente no se suele hablar o no suele haber un discurso político, una caracterización política del momento en esos actos. Suelen ser más protocolares, el que habla es el escribano del gobierno y eventualmente la toma del juramento. Pero sin embargo, el presidente Alberto Fernández entendió que era necesario hacer algunas declaraciones políticas, como por ejemplo la siguiente. Estamos empezando una etapa distinta, donde queremos darle un impulso fuerte a cuestiones que tienen que ver con la gestión y con la Argentina, que está inmersa en un mundo muy complejo como el que nos toca vivir. Hemos logrado superar los tiempos de la pandemia, estamos tratando de superar los tiempos de la guerra, y lo más importante es que podemos hacerlo en unidad, que para mí es un dato no menor. Que el Frente de Todos haya encontrado un camino para seguir trabajando juntos es para mí un dato muy valioso. Bien, el mensaje, que hayamos encontrado el camino es un dato valioso. Obvio que costó y cuánto, ¿no es cierto? Pero esa es la sensación en el mensaje del presidente Alberto Fernández. Paréntesis, en primera fila, de un lado había gobernadores y gobernadoras y miembros del gabinete, y del otro lado estaba Héctor Daer, Hugo Moyano y Funes de Rioja, el titular de la Unión Industrial Argentina y también de la Copal. Ahí en primera fila frente al presidente, insisto, en el juramento de Mercedes Marcó del Pont, a quien le agradeció además, me parece que eso había faltado, en el terremoto de cambios había faltado una mención especial a la titular de la AFIP, que logró durante 23 meses consecutivos recaudar más de lo que marcaba la inflación. La otra foto, también igual de potente y en el mismo sentido, es esta que tenemos aquí atrás, en el wall, en la televisión pública. Y tiene que ver con en la oficina del Senado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con quien va a jurar como ministro de Economía y varias otras atribuciones, Sergio Massa. Con esta foto alcanza, digamos, ¿no?, para sentenciar varias cosas. Primero, la legitimación de que todo lo que está haciendo Massa en términos de decisiones de colaboradores y lo que eso pueda significar, ahora vamos a eso. Y respecto de qué tan presente está Cristina Fernández de Kirchner en cada cosa de las que están ocurriendo, allí está, con esto alcanza y sobra. Es el Frente de Todos, es el Frente de Todos en la unidad y en un momento muy, pero muy acuciante, tratando de encontrar la manera, por fin, con muy poco tiempo, con muy poco margen, para tratar de encontrar las soluciones políticas y económicas y sociales en nuestro país. Dos elementos. Primero, escuché hablar bastante y sobre todo a nuestro primer entrevistado en el Living, es Diego Genud, analista político, además escribió una biografía no autorizada de Sergio Massa y El peronismo de Cristina, dos libros que no hay que dejar de leer para entender el momento. Habla de la subestimación de Sergio Massa, o el riesgo de la subestimación de Sergio Massa. Esa subestimación me la pregunto en dos términos. Primero, por supuesto que Sergio Massa tiene un recorrido enorme con muchos vínculos y terminales en el poder real, locales y extranjeros. La subestimación significa Sergio Massa con mucho poder que va por todo, o la subestimación sería creer que Sergio Massa con todo ese pedigrí va a tomar decisiones de giro pro mercado en un contexto
que la verdad no parece dar ese margen. Bueno, es una pregunta, ¿no? De ninguna manera pretende ser una sentencia. Y el otro elemento que me parece interesante también, siempre estamos analizando lo político hasta que el miércoles se conozcan las primeras medidas económicas y eso va a ser decisivo. El otro elemento es, venimos hablando, incluso con Nico Fiorentino de manera obsesiva, aquí en Desiguales, del rol de aquello de la correlación de fuerzas. ¿Cuál es la interpretación que ha hecho el Frente de Todos y sobre todo el presidente Alberto Fernández de aquí o del comienzo del gobierno, esta parte de la correlación de fuerzas, para qué da y los riesgos del posibilismo? Mi pregunta es si pasamos de discutir la política económica en términos de lo que la correlación de fuerzas da o si vamos a pasarlo a la ampliación de un margen de para qué da, es decir, si se amplió el margen de lo que efectivamente se acepta hoy en la sociedad argentina, teniendo en cuenta la grave crisis en términos financieros, en términos cambiarios, pero por supuesto también en términos sociales y sus demandas. Esta es una pregunta que me gustaría que recorra por lo menos todos estos días hasta que quede bien en claro cuál es la agenda de Sergio Massa. Si pasamos de preguntarnos hasta dónde da para la conquista de políticas en torno de los intereses de los sectores más postergados de nuestro país, y si ahora pasamos a preguntarnos por el margen de acción para ver hasta dónde políticas un poco más ortodoxas de lo que se recomendaban pueden ser efectivamente plasmadas en la escena política argentina. Bueno, mucho de todo esto lo vamos a charlar hoy. Insisto, ya está Diego Genud y nos vamos a la mesa de Desiguales para jugar todas estas historias. Así arrancamos, Desiguales libre de humo, ya saben, además con nuestra compañera Lucila Trujillo de Descanso. ¿Qué dicen, compañeros, compañeras? ¿Cómo andan? Bienvenida, Nasa. ¿Cómo andamos? Gracias. Porque Flor Barragán también se nos fue de descanso. La pusieron de blanco como la vicepresidenta, ¿viste? Sí, Estaba de blanco. sí, hoy. Muy bien. Bueno, Néstor, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, un día muy intenso, de mucho trabajo. De mucho trabajo y ya vamos a hablar porque qué? hoy Alguna cosita ¿Hoy te está tocó? pasando. Hoy tocó. Hoy tocó. Y de vez en Bien. cuando toca. Sí. alguna Ahí. que otra cosita Venga, vinculado tanto. a aquello conocido como lofer en la Argentina. Pero bueno, después vamos a eso. Bueno, Nasa, Nico, ¿quieren que repasemos rápidamente los nombres que se conocieron hoy de colaboradores y Arranque vos. colaboradoras Dale. de Dale. Massa? Y a ver qué nos dice eso. ¿Por dónde arrancamos, Nasa? Bueno, si querés podemos comenzar hablando de Raúl Rigo, Sí. ¿no? Que me parece que volviendo a la Secretaría de Hacienda va a ser la mano derecha, ¿no? Ahí lo podemos ver, mira, fíjate, tenemos un plano general, ¿no? Un esquema de cómo queda el Team Massa, ¿no? Siempre Bueno, la fíjate, metáfora justo futbolera sirve tanto, ¿no? sirve Aclara mucho, tantas Sí. cosas. es muy ejemplificativa. Bueno. Fíjate que justamente abajo de Massa, ¿no? Se Conservador el planteo igual, Sí, ¿no? claro. Metieron un 5-4-1 metieron. Se encuentra Raúl Rigo, secretario Bueno, capaz de que en el Hacienda. Monumental te clava un No zarpazo, te ¿no? hace gracioso. Bueno. Raúl Rigo, que es un hombre del Estado ya, ¿no? Hace más de Sí. 20 años que viene desempeñándose dentro de la función pública, ha estado en el Ministerio de Economía, en ANSES, como asesor dentro de la provincia de Buenos Aires. Es una de las cosas más estables que tiene la economía argentina. Raúl Rigo no se ha ido. Hay un saber hacer técnico, ¿no? Muy Sí. específico un vinculado cuadro a los técnico presupuestos. El día realmente que se muy retire se importante. lleva al ministerio en la mochila. Sí. Ya está, Bueno. Sí, realmente un periodo en el que no estuvo, bueno, los 24 días de Silvina Batakis, ¿no? Así que dicen que se tomó unas vacaciones porque ahora vuelve de la mano de Sergio Massa. Si querés podemos ir viendo algunos de los otros nombres, decíamos ahí, ¿no? Raúl Rigo, bueno, ¿qué más tenemos? A ver Sí, si sus se me colaboradores, pueden ¿no? enfocar un Jorge poquito en la Domper, el pantalla, subsecretario de Jorge Domper. Presupuesto. Ahí está. Bueno, Eduardo Setti, ¿no? Secretario de Finanzas, también ya había sido designado por la anterior ministra de Economía, Silvina Batakis, viene a conservar el mismo lugar. Ha estado trabajando también anteriormente con Lisandro Clery, ¿no? Que si querés podemos comenzar a verlo, Sí. que ahora va a estar dentro Hay del que Banco decir- Central. Un sí. datito, Nasa, perdón. Eduardo Setti, secretario de Finanzas, fue alguien que le puso Massa a Batakis. Cuando, Claro. o sea, viene del universo de Massa, era el número 2 Bien. de Lisandro Clery. También perfil en técnico. Todos. Bueno, ahora me explicás por qué haces esa aclaración. ¿Qué más, Nasa? No, lo mencionábamos recién a Lisandro Clery, Sí. también no un hombre que hasta el momento funcionaba en un cargo jerárquico dentro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿no? Los famosos FGS, arteria principal del ANSES. Bueno, Sí. ahora pasa a la vicepresidencia del Banco Central. Bueno, y será importante la relación que mantenga ahí con Miguel Pelle, ¿no? Claro. Titular del Banco Central, que
No me consta que no lo reemplacen hasta el momento, ¿no? Sigue en la continuidad del directorio, pero veremos cómo se llevan entre ellos dos. Y bueno, también decíamos un nombre importante fuera del aire por ser un personaje particular dentro de la historia económica argentina, Daniel Marx, Sí. ¿no? Que estará dentro del Comité para el Desarrollo del Mercado de Capitales y Seguimiento de la Deuda Pública, ¿no? En el mismo cuadro donde mencionamos a Leonardo McCurr, jefe de asesores, y decíamos recién a Lisandro Clery. Es interesante el papel que ha tenido Marx dentro, en esta transición, ¿no? Entre el gobierno de Alfonsín, principios de Menem, donde ha estado a cargo de la renegociación de la deuda externa, ha estado como secretario de Finanzas con De la Rúa, ha sido parte de la reestructuración de la deuda, de la implementación del megacanje de bonos, bueno, O sea, bastante una etapa alejado crítica. a su apellido en términos más históricos. Más digamos. históricos Muy que, bien. Bueno, que- llegó a la que función prácticos. pública de la mano de Juan Vital Zurruil en el gobierno de Alfonsín, Totalmente. ¿no? A ver, Nico, ¿por qué hiciste la aclaración todos técnicos? Porque si vos te fijas, ¿por dónde se lo criticaba a Guzmán? ¿Por sus habilidades técnicas o políticas? La crítica, ¿por dónde venía? Por lo político. Por lo político. Sí. ¿Cómo se calificaba a Guzmán y todo el equipo de trabajo que había llegado al Ministerio de Guzmán? Eran tecnócratas. Sí. Eran tecnócratas administrando la economía. Bueno, lo que asoma acá con más, igual no es menor el cambio de nombres, es como si vos cambiases el técnico de un equipo, pero no cambiase el perfil del plantel. ¿Se entiende? Es decir, lo que pasa es que es tan relevante el peso político de Sergio Massa, alguien que fue candidato a presidente, que fue intendente, que fue jefe de gabinete, que tiene toda la concentración. Digo porque igual no me parece una sorpresa, me parece que nadie esperaba que llegue con un Dream Team de especialistas. O sea, ¿cuál era la posibilidad? La posibilidad era estas personas que conocemos y poco, quienes estamos en el ambiente, o la posibilidad de que desembarque con, no sé, con los 6 que comió un asado hace 2 meses. No sé, que esté Diego Bocio, que esté Miguel Peirano, que Sí. esté Martín Redrado. Bueno, ninguno de esos va a estar. Vos decís perfiles técnicos para la conducción política de Sergio Massa. Rodeado de especialistas de la calculadora y toda la concentración política de él. Fíjate que ni el jefe de asesores es alguien con Conocido. perfil político, que es McDur. Y 2 datitos respecto a los nombres. Dale. Lisandro Clery, vicepresidente del Banco Central. Sí. O sea, había 2 lugares cuando Massa se transformó en el superministro, como le dice todo el mundo. Había 2 lugares en los que no había hecho pie. Uno era el Banco Central. Y otro, Y AFIP. y el otro el ámbito energético. Digo de los Sí. centrales, lo clave. Lo clave. Sí. Porque en AFIP también, digamos, AFIP quien habían puesto ahí era alguien de la vicepresidenta, hablamos de Carlos Castañeda. Sí. Había 2 áreas claves respecto a al manejo de los dólares. Acá, como dijo el otro día Pablito Ibáñez, más que superministro es el ministro de las divisas, Sergio Massa. Bueno, en la administración de divisas había 2 lugares donde no había hecho pie. Uno es el ámbito energético, el otro es el Banco Central. El Banco Central pone a alguien de mucha confianza de él a manejar la mesa de guita del Banco Central, que es Lisandro Clery. Va a manejar la mesa de guita del Banco Central. Primer dato. Y segundo dato, McDur, más allá de ser un especialista en tema deudas, de haber pasado todo el canje 2005, etcétera, es alguien muy formado en temas energéticos. Bien. Me parece que es un dato que no se tenía en cuenta. Nasa. No, que en términos políticos me parece que los cargos más importantes son justamente el de Secretaría de Hacienda, que va a funcionar en la práctica como la mano derecha del ministro de Economía, la Secretaría de Finanzas, justamente la vicepresidencia dentro del Banco Central, porque como decía Nico, va a estar manejando la mesa de dinero, y quien esté a cargo, como Daniel Marx, del Comité de Deuda, ¿no? Y renegociaciones de la deuda pública con diversos organismos o acreedores. En ese sentido, en esos cargos pareciera ser interesante que la apuesta sea técnica. Ahora, falta terminar de determinar, valga el juego de palabras, quién va a estar en las diversas secretarías. Por ahí el apoyo político o el refuerzo político vendrá desde ese lugar. Bien, a veces se comete el error, creo yo. Hoy uno se anotó solo, básicamente. ¿Quién? Y hoy se sacó una foto con Daniel Scioli y el Vasco Mendiguren. Ah, sí, Claro. pero bueno, se Oh. adelantó un poquito el asunto. Y ¿Pero quién ese se es. adelantó, de Mendiguren o Scioli? Y puede ser bueno, un poquito ok. de cada uno. Lo No, primero. digo esto porque, digamos, si después de ser el nombre que todo el mundo señala, sacarse una foto con Scioli no es medio jugar enigmático, ¿viste? Medio real. Bueno, digamos. veremos, para eso hay que esperar.
Lo que digo es, se suele... Ahí está el tuit, ¿no? De Daniel Sí. Scioli. Sí. Agradezco al Vasco de Mendiguren por su, O sea, lo visitó hoy. Sí. su visita, etcétera, etcétera. Hoy. Le dijo que estaban haciendo dentro del Ministerio de Producción, o sea. Bien. Suele cometerse el error de creer que los nombres sobredeterminan las políticas. Es cierto que hay algunos nombres que llaman la atención, pero yo no me animaría a decir que en función de este elenco podemos anticipar qué cosas va a anunciar Massa, porque está claro qué es lo que va a hacer o qué es lo que busca. El cómo todavía no está del todo claro. Cómo se van a conseguir todos esos dólares en cada una de las, No, de eso las áreas de la producción de la Ya que te Argentina. gusta tanto la metáfora Claro. futbolera, Sí. Claro. vos podés, vos cuando pones 11 jugadores decís, no, yo juego 4-3-3, juego con 3 delanteros. Entonces Sí. vos decís, bueno, va a ir al ataque, está bien. Pero si vos pones de puntero izquierdo a alguien que juega de 3, Yo lo quiero Digo, ver. acá Yo hay lo un- quiero hay un ver. detalle. las personas importante. tienen ideas y determinan un perfil, Claro. digamos, más allá de quién... La impronta del técnico es muy importante, digo, ¿no? En la metáfora futbolera trasladada a la economía. Somos Teis Sport de repente. No, bueno, Bueno. pero la impronta, Massa es una suerte de Gallardo, ¿te gusta? O de Bianchi, ¿te gusta? Bueno, le pone su impronta al equipo que va a gobernar, está claro que está puesto allí para eso. Sí. Bueno, el pragmatismo después tiene sus ribetes, digamos, ¿no? Pero ya lo vamos a ver. Hablando de técnicos, de las escenas o fotos de la unidad de hoy, de la foto de Massa y Cristina, es lo que se ve, ¿no? Pasa que para mí efectivamente, hay una característica que para mí tiene que ver más con el texto del tuit que con la foto. A ver. Porque en el texto habla de la recepción a quien va a asumir el Ministerio de Economía. Sí. No habla de la despedida, el cierre a quien deja la Cámara de Diputados. Es decir, se corre de la cosa meramente ¿Cómo te gusta lo fino, institucional. Y ¿Cómo si te no, gusta lo fino? A ver, ahí y está. si no, que pongan a otro y yo Sí. qué sé. La Como para eso me presidenta pagan. del- Pero Hay- ¿cómo lo va a despedir? Hay una distancia Pero- igual que no es explicada por No, la no, pandemia pero digo, en esa foto. lo que digo es que vos podrías haber hecho esa foto diciendo la presidenta del Senado saluda en su último día de gestión al presidente de la Cámara de Diputados. Entonces vos lo dejabas en el ámbito parlamentario. No, pero no, yo no me imagino esa escena. ¿Puedo- Esto es lo que puedo tenía que aportar? ocurrir. No, por eso digo que el valor de la foto es que es la foto de Cristina con el ministro de Economía. Lo que quiero decir es esto, es la foto de Cristina con el ministro Sí, de no Economía. es con el saliente no es la presidente de la exacto, Cámara. eso estoy Está diciendo. bien. ¿Qué ¿Puedo decís? aportar una mirada más, Sí. una interpretación más a esta A ver. foto? ¿Podemos volver a ponerla? Podemos volver a ponerla. Una podría ser que En larga la el, día, mesa. en el día de hoy pasó algo en tribunales y Massa es un hombre que tiene buenos vínculos con Comodoro Pi. No, a ustedes les encanta jugar finito, en serio, ¿eh? ¿Vos decís que eso tiene rebote también? No digo nada, digo que es una foto y las fotos en política siempre Sí. tienen una Yo me quedé significación. con la Sí. foto, ya me pareció. Vos decís la Una distancia. apreciación más, podría haberse sentado al lado también. Pero no hay foto Hay de una Cristina punta del y una Senado, punta. ni con Laura Richardson, ni con Sergio Massa. Pero lo que yo intento decir es, lejos de bajarle el valor, se lo estoy subiendo Sí, yo entiendo por perfecto, completo. sí. No me imaginaba otra foto. Bueno, nos vamos a ir al living para encontrarnos con Diego Genud y tiene que ver efectivamente con el análisis de alguien que tiene un recorrido muy importante, insisto, para mí material obligatorio para entender la política argentina en este momento. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Pablo? Bienvenido. Gracias. Con algunos amigos también en el panel, ¿no? Tenemos amigos, con Nico, nos conocemos mucho. Muy bien. Bueno, de todo lo que está ocurriendo en estos días, desde que se anunció el nuevo rol de Sergio Massa dentro del Ejecutivo, ¿hay algo que te haya sorprendido o lo que vos sabés de Massa hasta acá es casi de manual? No, me sorprende que rápidamente fue muy bien recibido por los mercados, ¿no? Una cosa es saber que Massa tiene relaciones con el poder económico, que tantas veces se encarnó el sueño húmedo del peronismo del medio, del peronismo del orden, etcétera. Y otra cosa es ver cómo se desploma el dólar paralelo, el CCL, que es el que miran las empresas, como se Sí. dice habitualmente, con la sola llegada de Massa, con esta idea de, es alguien que tiene volumen político propio, hoy queda más claro, tiene el respaldo de la vicepresidenta, y que rápidamente el mercado haya dado su veredicto, ¿no? En función de decir, lo recibimos bien. No le había pasado a Batakis, le costaba horrores a Guzmán, y en el caso de Massa, en muy pocos días vemos cómo
la ofensiva, la presión devaluatoria, todo lo que tuvo al gobierno con la lengua afuera durante 7 semanas, Sí. se desactivó en cuestión de horas. Hay que ver cuando baje la espuma, pero digo, esto me sorprendió realmente. Pero a ver, ese mensaje de los mercados para vos es, bueno, viene Massa con apoyo político y podemos adelantar qué tipo de medidas puede llegar a tomar o en qué rango de medidas puede estar, o es la fortaleza del gobierno habiendo encontrado eso, músculo político para llevar adelante su Yo su creo asunto. que Massa un poco trae lo que se le reclamaba a Batakis y creo que a Guzmán también, pero Guzmán ya estaba muy ¿Qué es desgastado. Es el apoyo de Cristina para ir hacia medidas pro mercado, digamos. Eso es lo que lee el mercado, ¿no? Después habrá que ver qué es lo que hace Massa, pero ¿por qué lo reciben bien? Porque Massa puede hacer un ajuste, reducir la emisión, reducir el déficit fiscal, como cada uno lo quiera llamar. Y con el apoyo de Cristina. Con el apoyo de Cristina. Eso lee el mercado. No sabemos qué va a hacer todavía. Sabemos esto de los colaboradores. Sí, el dato de Daniel Marx no es menor. Digamos, es alguien de una consultora, bueno, lo que contaba Sí. recién NASA. O sea, es alguien muy de la línea del mercado, ¿no? No tiene nada que ver con Axel Kicillof ni con Augusto Costa. No es Daniel Marx el que va a determinar las políticas. No, digamos, se va a ocupar de la deuda, quizá, bueno, habrá que verlo. Pero la consultora de Daniel Marx es una, como tantas otras, que obviamente tienen una línea que lo primero que te van a decir es hay que ajustar, ¿no? Sí. ¿Cuál es la misión que tiene que asumir el gobierno? Bueno, reducir el déficit, reducir la emisión, bajar la inflación. Pero vos crees que Massa o el Frente, perdón, que el Frente de Todos tiene margen para llevar adelante medidas pro mercado, así como las conocemos habitualmente? Y creo que desde el punto de vista social no hay margen para eso. Lo que pasa es que creo que es una situación muy difícil, donde no hay mucho margen para ir hacia ningún lado. Hay que diseñar un plan, lo que tanto se le reclamaba a Guzmán. Yo creo que Massa no tiene un plan, que lo empieza a armar ahora medio de apuro. Esta idea de que no está Peirano, no está Redrado, no está Rapetti, no está Bocio, Sí. no está nadie, no me parece que sea casual. Yo creo que o Massa no esperaba que le dieran tanto poder, o algo pasó entre el presidente y la vicepresidenta que de un momento a otro, ¿no? A todos nos sorprendió. Estaba Silvina Batakis, venía de Washington, la había recibido Kristalina Georgieva. Sin embargo, entra Massa como a destiempo, porque se lo esperaba para el 3 de julio o quizá para más adelante. Y me parece que esa sorpresa que puede tener hoy cualquier espectador de la política o cualquier ciudadano o ciudadana de a pie, también estaba en el círculo de economistas que rodean a Massa y que hace rato no lo veían. Desde esa reunión que contaba Nico, desde ese asado en Tigre, ni Peirano, ni Redrado, ni el resto estaban charlando con Massa, preparándose para un desembarco. Quizá Massa pidió tanto poder que en algún momento habrá pensado, bueno, no me van a dar tanto poder, ¿no? En este momento. Ahí voy a Nico. ¿Qué cambió para vos entre la salida de Guzmán cuando Massa efectivamente o se lo proponen o se ofrece y reclama todas estas mismas atribuciones y no se la dieron ahora, a que sí se la dan? O sea, lo fundamental es la foto de hoy, ¿no? Lo que cambió es que Alberto y Cristina volvieron a hablar. Sí. Cristina tiene hoy una incidencia, me parece, muy fuerte en el rumbo de gobierno. Me parece que Cristina proponía, quizá algunos dicen... Vos bueno, decís más que antes. sí, sin duda. O sea, estaba afuera. Ese día el mensaje de los colaboradores de Cristina, ese domingo, creo que era 3 de julio, era Cristina no acepta intermediarios. No es que Massa habla con Máximo para que Máximo hable con Cristina. No, tenían que volver a hablar el presidente y la vicepresidenta. Eso cambió, eso efectivamente es fundamental. Y me parece que esa es la razón principal. Después te tiro una razón por ahí secundaria. Yo no sé si a Massa le gustó tanto el protagonismo que asumió Batakis con Scioli, ¿no? Ahí veía él un rival. Quizá ese día Massa no aceptó. ¿Te acordás que estuvo en Olivos, Sí. con Alberto? Por alguna razón que no sabemos, o hay versiones encontradas, Massa no aceptó. Pero cuando vio el resultado de que el sciolismo se fortalecía en el gobierno, con un ministro de Economía, con una ministra de Economía, con un ministro de Producción, que hoy los dos volaron por el aire, a Massa eso no le gustó. Entonces, para mí lo primero es, Alberto y Cristina volvieron a hablar,
y por eso Massa hoy tiene el aval de toda la mesa del Frente de Todos. Lo segundo es que no sé si a Massa le gustó el haber dicho que no en ese momento al ofrecimiento y cómo se terminó resolviendo, quién se fortalecía adentro del Frente de Todos y del gobierno. Nico. ¿Saben qué, Diego? Vamos a hacer un chivo. Además de escribir la biografía de Massa, escribió un libro que se llama El peronismo de Cristina. Sí, claro. Así que puede hablar de los dos integrantes de la foto por la que nosotros estuvimos hablando recién. Ya que está, jugá, ¿qué ves en esa foto? La foto de Cristina y Massa el día de hoy. Y veo el respaldo, ¿no? El respaldo que todo el mundo espera. Yo creo que lo esperan los votantes del Frente de Todos, porque el silencio de Cristina, bueno, debilita mucho al ministro de Economía. Lo debilitó mucho a Guzmán, que evidentemente no era un silencio casual, sino que había diferencias fuertes y por eso había un silencio. Bueno, de hecho, con Guzmán no era silencio. Era cada vez que salía públicamente lo atendía. Totalmente. La vicepresidenta, Máximo Kirchner, etcétera. Hay un apoyo. Veo una escena de corto plazo y una escena de largo plazo en esa foto. La escena de corto plazo es Massa arranca con el apoyo del Poder Económico y del Senado. La escena de largo plazo ya es más para la especulación. Bueno, se arma una escena o se recompone una alianza fuerte entre Cristina, no entre Máximo y Massa, entre Cristina y Massa. Pero eso va a depender de los resultados, ¿no? Depende de los resultados. Pero vos recién decías, Diego, que no creías que Massa tenga un plan económico armado. Sí, lo está armando ahora, me parece. Es interesante eso porque si nosotros en esa foto vemos más una bala a una persona que a un proyecto. Porque si no hay proyecto no puedes bancarlo. Digo, porque lo que más se discute es si las medidas que se van a anunciar el miércoles tienen el ok o no tienen el ok de Cristina. Sí. Bueno, ahí digo, yo creo que hay un apoyo político a Massa. Creo que se está armando ese programa económico. Y cuando digo no tenía un plan económico, no es que lo digo porque me parece a mí, sino porque hablé con algunos de esos economistas de la casa de Tigre y me decían eso. Hace rato que no hablamos con Massa. Entonces, digo, me parece que él llegó y se puso a armar. Entre sus características que se le puede reconocer a favor es que siempre supo armar equipo, rodearse de equipo, ¿no? Cuando armó el Frente Renovador tenía una liga, un dream team de economistas. Bueno, después pasó mucha agua debajo del puente. Yo no sé cuál es el plan. Es probable que Cristina por lo menos esté al tanto de lo que Massa piensa anunciar. No es solo apoyo a este dirigente político. Si no sería muy riesgoso, digo, dar esta foto al ministro de Economía sin saber lo que va a anunciar, no parece una jugada con los pruritos que suele tener Cristina para la cuestión pública, digo. Yo digo, llegó sin un plan. Si lo armó de apuro en estas horas y lo está armando, creo es lo que está pasando. Debe haber ya algunas medidas que se estén analizando o que estén tomadas. Y supongo que la vicepresidenta estará al tanto de eso. ¿Nasa? Digo, ¿es lo mismo un superministro, un ministro de Economía, que venga a tranquilizar la economía paulatinamente, al menos en el objetivo inicial, que un superministro que venga a recomponer un contrato electoral que si no está roto, al menos muy debilitado? No, no es lo mismo, no es lo mismo. Yo pienso que Massa debe querer hacer todo, porque también otra de sus características es la ambición. Paso a paso me imagino que lo querrá hacer. Hoy es esto, ¿no?, que tanto se reclama de que haya un plan de estabilización. Ese es un eufemismo, vos lo conocés mejor que yo. En algunos casos eso puede implicar ajuste, puede implicar que pierdan los que siempre pierden. Hay que ver cuál es ese plan. Ya, por eso digo, tuvo el veredicto favorable del mercado que por lo menos lo dejó asumir, lo están dejando asumir y con buenas señales. Eso es, bueno, un primer aval para que arranque. Después, bueno, el contrato electoral con el Frente de Todos, bueno, hay una gran deuda, ¿no? Yo creo, del Frente de Todos con su electorado. La pandemia, la guerra, las diferencias internas, las cosas que nos hicieron, los errores. Pero hay una gran deuda que hay que saldarla de alguna manera si el Frente de Todos quiere tener chance de mantenerse en el poder en 2023. Digo, yo decía en el arranque que se discutió muchísimo acerca de la correlación de fuerzas, ¿no? Si primero venía la audacia política para generar esa fortaleza que después te permita llevar eso a decisión, o si en realidad tenía que estar la condición para después poder ir a una disputa política. ¿Ves riesgo de que ahora lo que se esté discutiendo es el margen de lo aceptable? A veces hay eventos disciplinadores que, bueno, lo que no te parecía posible hace 10 días, hoy quizá, en términos de medida económica, se puede pasar como aceptable. Sí, yo creo que sí, ¿no? Que Massa es eso, es, bueno,
no en vano estuvo 6 años lejos del kirchnerismo, no solo en lo político, donde sabemos los cruces, las discusiones, las declaraciones que hacía Massa de lo que pensaba hacer si llegaba al poder, etcétera, sino que creo que había diferencias en la relación con el poder económico. Massa es alguien que, yo digo, viene asociado a un grupo de empresarios, ¿no? Que lo acompañan, que lo sponsorean, que apostaron por la avenida del medio. Bueno, que él hoy sea el superministro, casi un interventor del gobierno, un primer ministro, bueno, ya es una señal muy clara. Yo creo que Lo que no quiere decir que sea la agenda de esos vínculos. no, bueno, por eso. Yo creo que acota, ¿no? Acota posibilidades. No es lo mismo. Reforma agraria no ves. Apunta No veo eso, pero sí, pensando en esto, Massa tiene una ambición. Su ambición es ser presidente, su ambición es recuperar los votos que perdió. Y como decía NASA, no puede vulnerar el vínculo de la masa votante del Frente de Todos. Va a haber, yo pienso que va a intentar un muy fino equilibrio, ¿no? Va a intentar un muy fino equilibrio para tratar de recuperar adhesión social en algún momento, pero sin duda su nombramiento ya quiere decir mucho, no es menor. Ahora, él simplemente se va a conformar con hacer el trabajo sucio, tener que ajustar como le reclama el mercado, devaluar. No, yo creo que él empezó su campaña electoral. El miércoles empieza su campaña presidencial. Entonces, va a tener que hacer un equilibrio entre cumplir con lo que le reclama el mercado y cumplir con lo que le reclama el votante del Frente de Todos. Es un equilibrio muy delgado, no es sencillo de recorrerlo, ¿no? Hay que ver si lo puede hacer. Diego, un socio muy importante, por lo que uno conoce de la dinámica parlamentaria en estos tiempos, de Sergio Massa fue Máximo Kirchner, incluso con muy buen vínculo personal. Reconociendo las diferencias, alguien me dijo, incluso sabiendo que en algún momento puede haber una confrontación política a la vieja usanza. ¿Cómo crees que juega Máximo y el vínculo de Máximo con Massa en este momento? Sí, es un vínculo que a muchos nos sorprendió, ¿no? Esa alianza tan fuerte que se armó. Máximo Kirchner, a mi criterio, se retiró, ¿no? Cuando se retiró de la presidencia del bloque del Frente de Todos, se retiró de la escena política en gran medida. Aparecía, tenía sus discursos, pero casi como el jefe de una agrupación, ni siquiera la principal dentro del Frente de Todos. Bueno, ahora me parece que se abre una expectativa de que vuelva a asumir posiciones de mayor poder, de mayor acompañamiento al gobierno. Si esa alianza funciona, sabemos también la relación de Massa con Eduardo de Pedro, es decir, hay una relación de Massa con la Cámpora. Yo lo veía a Máximo Kirchner muy retirado, casi la veía a Cristina bastante en soledad, por lo menos en lo público, ¿no? Sí. Y ahora me parece que está esa oportunidad de que Máximo Kirchner recupere protagonismo. Néstor. Hablabas recién de que Massa llega sin un plan, que lo está armando probablemente ahora. Esta foto de Cristina hoy, yo recuerdo que hace algunas semanas, meses, Cristina hablaba de que es el capitalismo el que genera la riqueza. ¿Notas que hay una pragmatización derechizante o una derechización pragmática por parte de Cristina? Difícil esa pregunta, ¿no? Yo creo que Cristina... Perdón, ¿alguna vez alguien creyó que Cristina no era pragmática? Sí, pero un pragmatismo derechizante es otra cosa. ¿Pero eso no debería esperar a ver qué medidas se van a tomar? Es pregunta, ¿eh? Es interesante el planteo. No, en todo caso, la pregunta será si ser pragmático es no ser ni de izquierda ni de derecha, es acomodarte al momento. Pero ustedes están tomando lo pragmático como peyorativo. ¿No? Okay. Sí. Yo creo, mira, te lo respondo, Néstor. A mí me parece que Cristina aprendió mucho de los años 2015-2019, ¿no? Aunque a veces la palabra autocrítica no es una palabra que le escuchemos mucho o más tiene que ver con los hechos de Cristina. La autocrítica de Cristina está en los hechos más que por ahí decir, me equivoqué, sí, estuve mal. Bueno, para mí aprendió mucho en esa soledad, en ese aislamiento ante la ofensiva del macrismo. Bueno, sabemos, vos lo conocés muy bien, funcionarios, empresarios que fueron presos. Bueno, ¿cuál es el aprendizaje principal de Cristina? No hay que volver a quedarse solo. Me parece que ese es el aprendizaje principal. Y ella perdió muchos aliados en 2011-2015. Bueno, ahora estamos viendo una Cristina que desanda ese camino, ¿no? Y que va en busca de todos los aliados que perdió. El mismo hecho de que en su momento nominara a Mansur
que era uno de los que la había jubilado, siempre digo, fue a la redacción de Clarín a decir Cristina ya fue, bueno, y que después Cristina con el tiempo diga lo quiero de jefe de gabinete, bueno, ni hablar de Massa, ni hablar de Alberto Fernández. Entonces yo digo, lo que veo es que Cristina está decidida a disputar el peronismo. No quiere quedarse con su grupo de adhesión y está dispuesta incluso a amargar a los más leales, a los incondicionales, al cristinismo del corazón. Bueno, si querés, está dispuesta a amargarlas, pero amargarlos para no perder aliados y no quedar en minoría por la ofensiva que puede venir si el kirchnerismo queda en minoría. Ahora, ¿eso tiene consecuencias en lo económico? Sí, Diego, también tiene consecuencias en lo económico y podés estar, con señales a Estados Unidos, con por ahí, no sé, un encuentro con Martín Redrado, con Carlos Melconian. Todo eso no es gracioso, ¿no? Claro. Quiero decir, todo eso quiere decir cosas y Cristina lo sabe, ¿no? Bueno, está en una de las cartas, ¿no? El llamado a una alianza, incluso con los sectores económicos y mediáticos, para resolver problemas estructurales. Última pregunta, Diego, y gracias otra vez por haber venido. ¿Y la oposición, por lo que pudiste ver en estos días, cómo reacciona a esta reformulación del Frente? Yo creo que la oposición va a querer decir que Massa es un empleado del kirchnerismo, ¿no? No es tan sencillo. Primero, ¿la ves preocupada? Esta renovada fortaleza, por lo menos en expectativa, ¿le preocupa? Y algunos sectores que por ahí estaban jugando a que el gobierno no llegue a ningún lado, no solo a diciembre de 2023, sino que no llegue gente cercana al presidente, me decía hace, no sé, 15 días. Bueno, hay un intento de que el presidente no llegue a encontrarse con Biden el 26 de julio, ¿no? O sea, eso veían algunos amigos del presidente. Entonces, hay un sector de la oposición que obviamente pensaba que el gobierno no iba a terminar bien, ¿no? Pero no en diciembre de 2023, ahora, en estas semanas, después de 7 semanas de corrida. Bueno, ese sector de la oposición obviamente puede estar preocupado. Después hay otro sector de la oposición que yo lo veo con, quizá no son las voces más escuchadas, porque se los comen, digamos, los halcones, pero hay otro sector de la oposición que yo creo que ve bien la llegada de Massa, lo ve al gobierno con un poco más de aire y también respira. Porque no es una situación fácil para nadie. No es que mañana asume otro gobierno, mañana en diciembre de 2023 o mañana en algún momento y resuelve los problemas en 5 minutos. Entonces, que el gobierno recupere aire, que se afloje un poco la presión del mercado, que por lo menos se salga de esta histeria, yo creo que para un sector de la oposición no es una mala noticia. Creo que es una buena noticia. Al otro sector, al que jugaba que el gobierno se caiga mañana, probablemente esté preocupado. Pero ahí, cada uno puede pensar cuál es mayoría en la oposición. Si son mayoría los halcones que ganan la agenda o si en la dirigencia política, yo a veces veo que vienen dirigentes de la oposición a este programa. Bueno, yo no sé si en la dirigencia de Juntos todos están jugando al cuanto peor mejor. No estoy tan claro que sea así. Y depende de las dinámicas también del momento, sobresalen algunos. Una cosa es las redes sociales, una cosa es las marchas, una cosa es lo que puede decir Patricia Bullrich y otra cosa es el elenco de Juntos que ya fracasó en el gobierno, ¿no? Que ya pasó por el gobierno, se bañó en humildad durante su fracaso y para mí un desastre económico y que también está viendo, de que por ahí conviene para el sistema político que el gobierno recupere aire y que, por lo menos logre encauzar esta situación. Diego, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Insisto, es difícil la lectura, o se están perdiendo de algo si a la lectura política del presente no leen más a la biografía no autorizada y el peronismo de Cristina del señor Diego Genud. Bueno, cambiamos de tema. Les decíamos, y ahora se pone la cinta de capitán el señor Néstor Espósito. Hoy se retomaron las audiencias con los alegatos por la causa vialidad. Vamos a ver un informe, pero no sin decir antes que esta es la causa alrededor de la cual se vuelve a jugar muy fuerte la idea del lawfare en la Argentina. Y, según el oficialismo, por supuesto, la intención de proscribir a Cristina Fernández de Kirchner pensando no solamente en el 23, sino en su futuro político, como le pasó a Lula y como le pasó a Rafael Correa en Ecuador. Nos metemos en tema. La Fiscalía, en la denominada causa Vialidad Nacional, comienza hoy una serie de audiencias. Ahora llegó la hora de la verdad. Ahí se va a poder ver si el fiscal
tiene bien plantada la causa, bien plantado en su alegato las razones por las que va a pedir, de acuerdo a lo que ha trascendido, yo no tengo la información, una condena, yo no tengo la información. ¿Qué día histórico el de el principio de los alegatos con Diego Luciani? Pienso nuestra cera, claro. diciendo nunca más y más. Señores jueces, nunca más. Nunca más. En los años 2013 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares. ¿Cómo puede ser que siga existiendo una figura como la asociación ilícita en el Código Penal? Que es una figura para la persecución política. Sí. Fue creada para eso, ¿sabías? La crean para perseguir en ese momento a anarquistas y comunistas. Al asumir Néstor Kirchner la presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Elizabeth Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la Administración Nacional y Provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país. Cuiden a este fiscal, cuídenlo muy, pero muy, muy bien. Ya sabemos qué hicieron con Nisman. Involucrarla a Cristina en ese juicio es un disparate. Se la denuncia a Cristina por ser jefa de una asociación ilícita y esa asociación ilícita es el gobierno. Un juicio que se escribe claramente en el intento de persecución política para con Cristina. Si le hicieran daño, me parece que va a haber una gran respuesta popular que la acompaña. El acto de la proscripción y de la cárcel en el pueblo argentino tiene una resonancia incalculable. Cualquier otra explicación que se le quiera dar atenta al sentido común y a la lógica, más allá de que también nosotros lo vamos a acreditar en este alegato. Si el fiscal tiene bien plantada la causa. Cualquier otra explicación que se le quiera dar atenta al sentido común y a la lógica. Muy bien, son testimonios de las últimas horas a partir de lo que efectivamente hoy por la mañana alegaba el fiscal que estábamos compartiendo. Néstor. Hoy fue la primera de 9 audiencias que va a utilizar el fiscal para desgranar un pedido de pena singularmente alto, probablemente de 2 dígitos, para la vicepresidenta, expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hoy hubo un cimbronazo en el juicio porque hasta el fin de semana venían la mayoría de los abogados convencidos de que se había caído toda la prueba de la causa, que la hipótesis básicamente de la acusación se había caído a lo largo de las audiencias. Hoy el fiscal Diego Luciani es un personaje que tiene especial antipatía con la vicepresidenta. De hecho, hay un detalle que veíamos recién en el informe. Cuando alguien llama a Cristina Fernández Elizabeth, es porque está desnudando una particular antipatía. Esto alguien le dijo al juez Claudio Bonadío que no le gustaba que la llamaran Elizabeth, y desde ese momento, cada vez que alguien no la quiere, la llama de esa manera. Es una suerte de confesión. Una suerte de poner sobre el tapete algo que es irritativo para la vicepresidenta, o que por lo menos suponen que es irritativo. Ahora, hoy hubo 2 episodios. Una primera parte muy extensa de las casi 7 horas que duró el alegato, en el que se habló del periodo 2003-2015. Y hasta ahí hay una serie de argumentos que pueden ser más o menos refutables, con algunos elementos de prueba nuevos. Por ejemplo, hizo mucho hincapié el fiscal Luciani y también el fiscal Sergio Mola, su adjunto, en que Lázaro Báez no era un empresario de la construcción. No sé si lo dijimos, perdón, pero estamos hablando de una causa en la que se acusa de asociación ilícita al gobierno por favorecer a las empresas de Lázaro Báez en obra pública en Santa Cruz. Sí, lo que dijo el fiscal es que no les interesaba la obra pública, que les interesaba tener un mecanismo para sacar dinero del erario y trasladarlo a las empresas de Lázaro Báez. Todavía no llegaron a la parte de que ese dinero volvía como retorno. Por acaso ni siquiera sea necesario, pero parece encaminarse hacia ahí. En esa primera parte hablaron además de esta cuestión de que a las empresas de Lázaro Báez se les pagaba entre 60 y 90 días y al resto de las empresas a entre 120 y 600 días, como para marcar una suerte de favoritismo. Hasta ahí hay toda una discusión que es técnica, pero también es política. Pero llegamos al 22 de noviembre de 2015. En esa fecha en particular, ese es el día en que Mauricio Macri gana el balotaje. Al día siguiente, dice el fiscal Luciani, se firma por parte del ministro De Vido una ampliación de presupuesto. Con ese dinero empiezan a negociar los directivos del Grupo Austral Construcciones con José López, el hombre de los bolsos, así lo mencionó todo el tiempo el fiscal Luciani, para conseguir
un efecto, por un lado económico y por otro lado político. El efecto económico es un desembolso de 500 y pico de millones de pesos para obras que estaban en ejecución. La decisión política fue, según Luciani, abandonar esas obras y exhibe como prueba de esto que dice material extraído del teléfono de José López. El teléfono de José López es inspeccionado y a partir de ahí empiezan a aparecer una serie de 26.000 mensajes de texto y WhatsApp. Hace una reducción de unos 20 mensajes y en esos mensajes intenta decir, ven, acá está la matriz de lo que fue el robo y además la intención política de adjudicarle la paralización de las obras al gobierno de Mauricio Macri cuando en realidad no fue Ahora, así. Néstor, todas estas, esto que presenta como prueba el fiscal van a tener que ser validadas como tales por, Sí, claro, por el tribunal. Siempre digamos. ocurre así. Y lo que veníamos escuchando en la causa es que una enorme cantidad de testimonios durante todo el proceso, durante todo el juicio, incluso testimonios presentados por quienes acusaban, tiraban abajo la acusación, digamos. Que no había, que las obras se habían realizado o que en márgenes que eran aceptables, que efectivamente no había sobreprecios, incluso otros empresarios de la obra pública diciendo, mirá, la verdad que por lo que vemos no hay nada raro en Santa Cruz que no haya ocurrido en otras provincias, ¿o me equivoco? El alegato del fiscal va en sentido exactamente opuesto Contrario. a esa información, sí, claro. Y esa es parte de la discusión. Bien. A ver, lo que arrancó hoy son las acusaciones de la Fiscalía que se van a extender durante 3 semanas. Terminadas esas 3 semanas, empiezan los cascotazos de los alegatos de la defensa que van a atacar cada una de las cosas que desgranó y va a seguir desgranando en estos días, no exentos de otras sorpresas, como lo de el teléfono de José López por parte de la Fiscalía. Que vos decís que hoy el fiscal, cuando lo presentó, hizo levantar la ceja y la preocupación. Y había mucha gente que decía, a este lo vamos a cascotear, y cuando se presentó esto, mira, había algo de sorpresa. Gracias, Néstor. Bueno, nos vamos a ir al corte, vamos a seguir, por supuesto, esta causa, insisto, porque está en el centro de lo que el oficialismo y sobre todo el kirchnerismo sostiene, es la intención de proscribir a Cristina Fernández de Kirchner, sacarla de la cancha política en el medio de un proceso judicial que, insisto, entra en su fase final, pero todavía con largo tiempo por delante. Y déjame responder en una línea. La proscripción para el proceso electoral del 2023 es virtualmente imposible. Los tiempos ni Mandrake los puede hacer dar. Bien. Nos vamos al corte. Al regresar vamos a charlar con 2 investigadores vinculados a lo económico, los desafíos que tiene Sergio Massa, el Frente de Todos, en materia económica. Uno de ellos, autor del trabajo de Cifra, que nosotros les dijimos, estuvo en boca de toda la política durante el fin de semana sobre la distribución del ingreso. Pero todo eso después de la pausa. Ahí venimos. ¿Estás en la provincia de Buenos Aires? Estás en tu canal de bandera. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. De los mejores encuentros nacen las creaciones más valiosas. Del encuentro de los ingredientes más nobles del mundo con los más inéditos de la Amazonia, creamos estos perfumes intensos que despiertan el poder que hay dentro de vos. Confía en tu poder. Esencial es poder ser. Natura. El agua oxigenada no la del botiquín, sino la que usa mamá para la cabeza. ¿Sí? Cambia de color. Bueno, tintura rubia. Y ahí empieza a subir. Empieza a subir. Mirá cómo crece. Perfecto. A la 1, a las 2 y a las 3. Hay que pedirle más a la vida. Noche Demente. Lunes a viernes, 22 horas. Televisión Pública. Hoy viene Pichu Estraneo. Ismael Serrano regresa a Buenos Aires. El cantautor madrileño presenta su nuevo espectáculo, Seremos, un inolvidable viaje a través de sus 25 años de carrera. 5 y 6 de agosto, Teatro Ópera. Nueva función, domingo 7 de agosto. Ismael Serrano, gira Seremos. Entradas en el teatro y a través de Ticketek.
continúa abierta la inscripción para solicitar los subsidios de gas y electricidad. Además, si ya lo hiciste pero necesitas corregir algún dato, ingresa en argentina.gov.ar/subsidios. Hace clic en el botón Modificar solicitud y completa el formulario. Segmentación energética. La energía puesta en un país más justo. Argentina Presidencia. Charo Bogarín canta a Violeta Parra. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos. Julieta Lazo pone su voz a Chabela Vargas. Todos me dicen el negro. Homenajes. Gracias por el canto. Estreno. Martes a las 23. Televisión Pública. La situación de los soldados que nosotros veíamos no era la mejor. Todavía no tenemos ninguna orden. Eso es lo que no podíamos mandar. El 1 de mayo fue el primer día de bombardeo. Nos vamos en cualquier momento, estamos con ustedes ganando esta batalla. Malvinas está dentro nuestro. En vos, en mí también. Malvinas y yo. En la televisión pública. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Bueno, muy bien, seguimos en Desiguales. Quiero presentarles a quienes nos acompañan ahora para charlar sobre los desafíos políticos del Frente de Todos y de Sergio Massa, por supuesto. Está Nicolás Boskin con nosotros, él es economista y licenciado en Ciencias Políticas. Y también está con nosotros Pablo Manzanelli, que es investigador de Cifra, de Flaxo y del CONICET, de base sociólogo, pero con un posgrado en economía. Muchas gracias por haber venido. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, y además, insisto, Pablo participó en la elaboración de ese trabajo de Cifra sobre distribución del ingreso, que a mi modesto modo de ver, es una parte muy importante de los desafíos que tiene el gobierno. Bueno, ¿cuáles les parece que son los primeros desafíos urgentes que tiene Sergio Massa, Pablo? Bueno, primero, obviamente, estabilizar la economía. Venimos de una crisis cambiaria fuerte, que obviamente corrió un poco el arco, porque antes veníamos discutiendo la distribución del ingreso, justamente, que es parte del informe, y esa corrida obliga a primero estabilizar el barco. Yo digo, acá hay dos grupos de problemas. El primero tiene que ver con la escasez de reservas, que esto es evidente. Por otro lado, también el déficit cuasi fiscal del Banco Central, es decir, estos pasivos remunerados que se acrecientan y son una pelota que puede generar problemas. Y después tenemos el otro universo de problemas en el cual aparece el tema de la inflación y obviamente ligado a eso la caída del salario, que ya viene además de un tobogán de caída muy fuerte del macrismo y que se profundizó paradójicamente el año pasado, que fue el primer año después de muchos en el que crecimos, también después de una recuperación de la pandemia, pues fue el primer año en el que un 10% de crecimiento vino acompañado de un 5% de caída del salario real, y en el cual lo que derivó es en esto que vos comentabas de una pérdida en la participación de los salarios en el ingreso. Entonces, lo que ustedes mostraron en el informe, insisto, muy comentado del fin de semana. El desafío, es en ese laberinto complicado, es cómo salir, ¿no? Porque acá también se abren, por así decir, dos universos de salidas posibles. Y una es el ajuste ortodoxo, que yo creo que trae más problemas que soluciones. Un ajuste ortodoxo en estas condiciones, es decir, un aumento, una devaluación fuerte de la moneda, un ajuste fiscal y monetario muy duro, en este momento lo que te va a traer es problemas muy, muy fuertes por el lado del segundo universo de problemas que habían mencionado, es decir, va a haber más inflación y van a caer más los salarios, lo cual en un escenario de recesión económica te puede llevar a un escenario de conflictividad muy fuerte porque va a juntarse, por así decir, el problema del salario con el problema del empleo. Nicolás. Bueno, coincido con lo que dijo Pablo. Creo que acá hay que entender un poco diferencias de plazos. Yo creo que la urgencia del gobierno es la escasez de dólares, eso queda bastante claro. Quedó claro en lo que fue la oferta del dólar soja de la semana pasada, que fue a mi criterio una concesión
un poco desmedida hacia los sectores que estaban atesorando, los que estaban guardando la soja en los bolsas, que estaban retaseando la liquidación de exportaciones, pero que encima tampoco quede claro que lo vayan a aceptar. Fue una derrota política muy clara, y yo creo que la designación de Massa va en el sentido de buscar una figura que pueda conseguir dólares, quizás por el camino más complicado de todos, o por lo menos el más peligroso, que es la deuda externa. Digo, poner a Daniel Marx en ese lugar, más allá de que Daniel Marx ya estuvo asesorando en la renegociación de este gobierno, digamos, no es una figura desconocida para este gobierno, darle un lugar central, a mí lo único que me lleva es a pensar que de alguna forma el gobierno va a intentar reabrir los mercados internacionales de alguna manera, que van a posicionar un lugar en el cual van a volver a querer tomar deuda. Y en términos políticos mi impresión es la siguiente, que es que este gobierno sabe perfectamente que salir de la crisis de divisas con deuda es un camino que no tiene demasiado andar posible, quiere decir que es un camino de corto plazo. Uno puede tener confianza en que eso resolucione todo, pero me parece que este gobierno es un poco menos ingenuo que el anterior en ese sentido. Pero que los cálculos quizás dan en que solucionar, en que un poco de deuda ahora les hace llegar a las elecciones sin volver a ganar tiempo. Claro, digamos, pensando que falta un año para las elecciones, un año para que empiece la campaña electoral, mi sensación es que están especulando con una figura que permita traer algo de dólares para que haya cierta paz cambiaria, que esa paz cambiaria permita bajar un poco la inflación, o por lo menos modificar un poco, entendiendo que uno de los principales canales de la inflación tiene que ver con las presiones externas, y entonces que si hay un nuevo ciclo de deuda, no estalle antes de las elecciones, y eso permita ganar las elecciones y después vemos. Ahora, Nicolás, Pablo, una manera de conseguir dólares así, pronto, digamos, en el poco plazo que tiene el gobierno para resolver esto, es el endeudamiento externo. ¿Qué otras maneras, qué otras cosas están arriba de la mesa para conseguir esos dólares? Primero hagamos un paneo muy breve de cómo llegamos acá, porque Argentina ya tuvo una devaluación, un ajuste fuerte con el gobierno de Macri 2018-2019, que llevó a que haya un superávit comercial, es decir, la diferencia entre las exportaciones e importaciones, muy elevado en los primeros 2 años de gobierno de Alberto, y ahora se tendió a resentir en los últimos meses, pero de todos modos hay superávit, con un récord de exportaciones, por lo cual el tipo de cambio no es un tipo de cambio anticompetitivo, no está retrasado a tal punto en el que nos está afectando las exportaciones. Eso para no acreditar la vía devaluatoria, digamos. No, digo, hay que hacer evidentemente quizás una ingeniería cambiaria para ajustar algunos tornillos en el sistema de tipo de cambio múltiple que tiene actualmente la economía, pero yo, como decía antes, descarto de plano una devaluación fuerte. Por otro lado, digo, lo que decía Nico, el endeudamiento externo, si lo tomamos como medida y pilar fundamental de este gobierno, es un problema. No creo que estén abiertos los canales para hacerlo, digamos, pero sería un problema. Ahora, no tengo que mirar las medidas en formas aisladas. En este momento, quizás tomar algún crédito externo para que dé un poco de tiempo para hacer políticas de desarrollo, políticas industriales, etcétera, que puedan poner a la economía de vuelta de pie, me parece que por lo menos yo no lo descarto. Ahora, obviamente, si es la medida única a partir de la cual nos da un poco de tiempo electoral y eso permite hacer medidas ahí se meten problemas más expansivas y sin cuidar lo otro, es un problema. Nasa. Una pregunta a ambos. La herencia inflacionaria más cercana que recibe Massa es la de julio, que se espera que sea, en términos históricos, una de las más altas, ¿no? Se habla entre un 7 y un 8%. ¿Por dónde debería ir este famoso plan Massa para que en agosto esa inflación pueda bajar al menos un poco y efectivamente en el corto plazo se pueda ver efectividad de la gestión? A mí me preocuparía mucho que efectivamente esa búsqueda de esa paz cambiaria que necesariamente incluye una baja de la inflación, sobre todo porque la inflación misma también funciona como un motor de la propia expectativa de devaluación y por ende de las propias inestabilidades cambiarias. Digamos. La inflación no es solamente una consecuencia del problema, sino también es algo que la potencia. Me asusta que vaya por un lado de un ajuste, pero tengo la sensación, digamos, entendiendo un poco por dónde viene la mano,
pareciera que esto está en camino, algún tipo de ajuste, que ya empezó con algunas medidas que tomó Batakis, por ejemplo, la prohibición de las contrataciones en el Estado, que salió el boletín oficial justo un par de días antes del cambio de ministro ahora. Digo, evidentemente el eje es cambiar y el eje es externo, y eso lo tienen claro todos. Y cualquiera que salga a hablar ahora de que el problema es fiscal, lo que sea, en realidad todos tienen claro que el problema es la falta de dólares. Y en todo caso, cuáles son los elementos y las herramientas para conseguir que esos dólares efectivamente lleguen. Uno puede esperar del lado de Massa, sobre todo a partir de sus vínculos con cierto poder real y sobre todo con cierto poder real productivo, algunas políticas más de subvenciones o de facilidades para grandes empresas, para determinados sectores, sobre todo ciertos estímulos para la exportación de... se me ocurre algunas manufacturas industriales, manufacturas de origen agropecuario, algún nuevo paquete de medidas más seductoras para los sectores agropecuarios, pero sobre todo entiendo yo que es frenar la expectativa devaluatoria, porque si se frena la expectativa devaluatoria, todas las sojas que están en los hilos bolsas en principio se podría empezar a liquidar. Justamente se están guardando porque hay expectativa devaluatoria. Entonces, en ese sentido, ese cierto shock de reservas pareciera poder estar en la agenda. Ahora, yo tengo la sensación de que lo que se viene no es algo particularmente bueno para los sectores populares, y coincido con Pablo en lo siguiente: las expectativas devaluatorias están más asociadas a un ciclo financiero, están asociadas no a un tipo de cambio que esté particularmente atrasado, tampoco es un tipo de cambio, el tipo oficial tampoco es un tipo de cambio del 2002, no es un tipo de cambio hiper recontra competitivo, pero es un tipo de cambio más o menos normal. El tipo de cambio paralelo es un tipo de cambio que solamente se explica por las inestabilidades financieras, en parte heredadas por el gobierno anterior, en parte mal manejadas por este gobierno. Nico. Más allá del universo de lo ideal, yendo al universo de lo posible y partiendo de una metáfora que escuchamos un montón estos últimos días, ponerle que el sudor lo bancamos, pero ¿se puede administrar esta economía sin lágrimas y sin sangre? Mira, yo creo que sí, porque hay algunas cuestiones que se ponen en agenda que no son cuando uno mira los números reales. Por ejemplo, la cuestión de la inflación, ¿no? La cuestión de inflación vinculada a la emisión monetaria. Voy a dar dos datos. La inflación, si consideramos julio 7%, que es creo que lo que se viene hablando, incluso moderado, tenemos una inflación en lo que va del año del 46%. La base monetaria creció en términos nominales 15%. ¿Qué nos explica de la inflación? Muy poco. Entonces digo, ¿es necesario hacer un ajuste brutal? Bueno, hay negociaciones con el FMI, condiciones por ese lado, sin lugar a dudas. Hay problemas fiscales que hay que resolver, sin lugar a dudas. Pero lo central tiene que ver para mí con salir de pensar las medidas en formas aisladas. Como que no tenemos que dejar de atajar penales con los ojos vendados y estar frenando importaciones, buscando controlar precios, sino que tiene que haber un eje ordenador de la política económica, que desde mi punto de vista tiene que ser la política industrial. Y sobre eso se tiene que montar una nueva ingeniería cambiaria, una nueva ingeniería monetaria, una nueva ingeniería en el control de precios, vinculada a hacer crecer la industria y darle condiciones de posibilidad para mejorar la distribución del ingreso. ¿Qué cosas son tan distintas respecto a lo que hacía Guzmán? Pero más allá de eso, ¿es encontrar las medidas o el conjunto de medidas precisas, o es el volumen político que adquiere el Frente de Todos con este nuevo rol de Massa, esta reorganización? Respecto a Guzmán, me parece que hay un tema porque hubo un mal manejo cambiario, decía, de algunas prioridades que se dieron en términos de dar divisas, o sea, la pérdida a las de dólares, empresas para que paguen sus deudas, que me parece que eso se podría haber hecho de un modo más estricto. Después, la reestructuración de la deuda no fue lo que requería la economía para salir de la crisis y la deuda que habíamos tenido, es decir, una quita nominal en los primeros 10 años de 12%, y los mejores años son estos dos, o sea, imagínense lo que viene después. Y por otro lado, hizo una política bastante moderada desde el punto de vista fiscal, monetario y de ingresos, que no estuvo combinada con alguna salida alternativa posible. Es decir, hay una política moderada sin propuestas. Bien. Yo lo que digo es que hay que salir con propuestas hacia adelante, y yo creo que una de esas tiene que ser recomponer los salarios. Breve, Nico. No, sí, yo creo que esto, efectivamente, la presencia de Massa es un shock político. Poner una persona que no es un economista y que tampoco tiene particular expertise en economía en el Ministerio de Economía, en realidad es darle una figura, poner una figura política con determinada relevancia política en un cargo que no estaba acostumbrado a eso, por lo menos en el último tiempo, y es darle es reconfigurar
la distribución de poder al interior del propio Frente de Todos, creo yo, de una forma negativa, a mi entender, en el sentido de que ciertas transformaciones que quizás se intentaron en algún momento, que fueron para atrás, que frenaron, que no encontraron su apoyo, sobre todo no lo encontraron en el contexto de la pandemia, pienso yo que ahora van a ser mucho menos posibles. Frente a la pregunta que hacía Nico recién de si fue Sale sobre el Nico, la pregunta es que ¿quién es el que tiene que sangrar? Digamos, si efectivamente tiene que haber en cualquier contexto de corto plazo, va a haber ganadores y perdedores. ¿Quiénes van a ser los ganadores y quiénes van a ser los perdedores? ¿Qué herramientas tiene el gobierno y qué apoyos políticos tiene para que esos perdedores no sean los sectores populares? Yo creo que la designación de Massa y en particular determinada línea que parece estar viniendo, me quita las esperanzas de que los sectores populares no sean los perdedores, lamentablemente, y en todo caso a lo que puedo esperar o desear es que sí se llegue a cierto resultado en términos de cierta estabilidad de corto plazo que permita reestructurar más adelante y sí llegar a hacer las cosas que este gobierno prometió y no llegó a hacer en el último tiempo y que efectivamente generan que en muchos casos haya mucha decepción y mucho desencanto por parte de votantes o incluso de propios espacios que integran políticamente. Lo dijo Georgieva. Hay que ver cómo sea el contrato electoral también en esos términos, ¿no? Nico, Pablo, les agradecemos mucho haber estado aquí. Nos vamos y queremos mandarle un gran abrazo a la familia de Federico Yuster y también a toda la comunidad académica, universitaria. Demasiado pronto perdimos a Federico, un intelectual de esos que le pusieron siempre argumento y cuerpo a las peleas para un país mejor y sobre todo en beneficio de los sectores populares. Así que un gran abrazo y desde aquí sentimos mucho la pérdida también. Nos vamos y nos reencontramos mañana a las 9 de la noche para seguir disfrutando Desiguales por la televisión pública. Chao, chao.